Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Durante estos días podemos meditar en lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor, pero también existe el mal pastor, el asalariado e incluso el ladrón que viene a robar, matar y destruir, y que puede ser muchas veces un lobo vestido con piel de oveja o peor, con piel de pastor, es decir, un falso pastor, un antipastor. San Agustín habla mucho de estos pastores, también lo hace el libro del Antiguo Testamento, del profeta Ezequiel, donde se compara el buen pastor que actúa en nombre de Dios y con el amor de Dios, y el mal pastor que actúa como representante de Satanás, buscando su propio provecho y sirviéndose a sí mismo. Esto es impresionante cuando lo vemos reflejado en las diversas apariciones de la Santísima Virgen, que vienen a complementar o apoyar o confirmar lo que dice la Sagrada Escritura. Es cierto que en una aparición reciente en Medjugorje, la cual no está todavía aprobada por la Iglesia, pero tiene apariencia de ser real, la Santísima Virgen estaría diciendo que no hay que criticar nunca a los sacerdotes. Hay que rezar por ellos, porque en cada sacerdote hemos de ver a Cristo, a otro Cristo. Y bueno, lo que dice la Santísima Virgen está completamente cierto y realizado en la enseñanza de Jesús. No solamente no hay que criticar ni juzgar a los sacerdotes, no hay que juzgar a nadie, dice Jesús: no juzguéis y no seréis juzgados, en el sentido de criticar a las personas y sus intenciones. Sin embargo, la palabra de Dios dice en San Juan que Judas era un ladrón, que era un traidor. Entonces ahí no se está juzgando la intención de la persona, eso lo sabe solamente Dios, pero sí el hecho concreto. Era una persona que robaba y que traicionaba a Jesús. Entonces también la Santísima Virgen dice hechos concretos que son muy dolorosos. En otras apariciones, estas sí ya confirmadas y aprobadas por la Iglesia, como en la Salet, donde se refiere a muchos sacerdotes, a muchos pastores de la Iglesia, que son cloacas de impureza. Esto es muy fuerte porque se está diciendo en el fondo que hay muchos sacerdotes, ¿no es cierto?, que tienen la dignidad sacerdotal, actúan como otro Cristo, sin duda, en la Eucaristía, aunque estén en pecado mortal. Cristo actúa en ellos, pero esa impureza, esa deshonestidad moral, hace que el corazón de Jesús se llene de horror, de dolor, de una angustia inmensa por tener que hacerse uno con un sacerdote que está actuando como un ladrón y un salteador, y no está entrando por la puerta, como dice
el Evangelio de hoy, sino que está entrando por una ventana para poder robar, matar y destruir. Yo soy la puerta, dice Jesús. La única manera de entrar en la Santa Misa y celebrar dignamente la Eucaristía es entrando por la puerta, es decir, entrando por el corazón de Cristo y viviendo en santidad de vida, es decir, con pureza, con castidad principalmente, y con mucho amor, con mucha fe, mucha esperanza. Pero sobre todo la pureza es necesaria porque de otra manera se produce un dolor tremendo en el corazón de Jesús y en el corazón de María, puesto que ese hacerse uno con la persona que está celebrando la misa, que es un ministro ordenado, es un sacerdote, y está actuando realmente en la persona de Cristo, haciéndose uno con Cristo en ese momento. Es algo tan grande, tan misterioso lo que hace el Señor, ¿no? Que para Él es mucho más difícil, sin duda, hacerse uno con la persona del sacerdote en el momento de la consagración que hacerse uno con la forma del pan y del vino, es decir, transformando el pan y el vino en su propio cuerpo y en su propia sangre. Jesús, en el fondo, está haciendo un milagro que no es tan difícil, porque la materia en sí no coloca resistencia a la acción de Dios. Jesús dice, hágase, y se acabó. El pan se transforma en su cuerpo, se acabó, el vino se transforma en su sangre, aunque aparezcan los accidentes de pan y vino en la Eucaristía. Pero el problema es hacerse uno con sacerdotes, con pastores que celebran la misa en forma indigna, en pecado mortal. Debe ser tremendamente doloroso para nuestro Señor. Una llaga abierta todavía en el Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María. Puesto que cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, verdaderamente es el cuerpo de Cristo, pero también del sacerdote que está rezando, en cierta medida también lo es, porque son palabras de Dios. Esto es mi cuerpo. El sacerdote no está diciendo esto es el cuerpo de Cristo, de Jesús, de Dios hecho hombre. No, es mi cuerpo. En ese momento Él es Cristo. Cristo está actuando en Él. Y eso es algo impresionante. Algo de la persona misma del sacerdote queda entonces reflejado o proyectado en la Eucaristía, tanto en el pan como en el vino consagrado, puesto que se da esa unión tan misteriosa, tan mística entre el sacerdote y Jesús. Por tanto, lo que hoy día Jesús revela, que hay buenos sacerdotes, buenos pastores, que lo representan bien, como los santos canonizados por la Iglesia, pero también hay muchos malos pastores, malos sacerdotes, malos obispos, etcétera, que no representan bien a Jesús. Hemos de seguir la recomendación del Evangelio y probablemente de la Santísima Virgen, que nos dice no juzguen, no supongan malas intenciones, simplemente oren por los sacerdotes, por su conversión, para que puedan actuar dignamente en la persona de Cristo, sobre todo en estos momentos sublimes y sagrados, sacratísimos, como son la Eucaristía y también, por supuesto, la realización de los otros sacramentos, como la confesión, donde nuevamente hay una acción de Cristo en unión plena con el sacerdote. Yo te absuelvo, yo te absuelvo. Verdaderamente el sacerdote absuelve, pero no es él simplemente, es Cristo actuando en él, en esa unión íntima que se conforma entre el ministro ordenado y Cristo que actúa o transopera en él. Por tanto, como estamos en esta semana de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, pidamos para que el Señor nos conceda muchas vocaciones sacerdotales, pero sobre todo los que ya somos sacerdotes podamos ir descubriendo esta dimensión más profunda de nuestro ministerio y podamos entonces actuar con más dignidad y santidad
para vivir cada Eucaristía, principalmente.